Adelante. Bien. Bueno, pues buenas noches, amigos. Estamos aquí platicando con un colega, con Giovanni Uriarte. Eh, el tema que nosotros estamos platicando aquí a propósito del frío y de lo que acaba de pasar en cuanto al deporte nacional. Estamos echando un café. Allá, no sé, Gio, si esté echando su cafecito, pero estamos aquí platicando. Sobre temas que tienen que ver con la historia del deporte. Giovanni Pérez Uriarte es licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro también en esa área en estudios latinoamericanos en la UNAM, y actualmente es doctorante en el Instituto Mora con un tema que tiene que ver con el espectáculo deportivo en la Ciudad de México entre las décadas de 1920 y 1940. Entonces, pues Giovanni, bienvenido y gracias por estar aquí. Eh, te agradecemos y a propósito de esto que acaba, para algunos es un milagro, para algunos es inédito lo que pasó en cuanto al noveno campeonato que ya tiene el Cruz Azul, para los que son aficionados al Cruz Azul. Tú que eres pues especialista en la materia, historiador del deporte y que estudias fútbol, cuéntanos, ¿cuál es la historia del fútbol en México y cómo nosotros podemos acercarnos un poco a entender más allá un poco de lo que es el deporte y la afición? Adelante, yo. Claro, gracias. Oye, gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar acá. Y este tema del Cruz Azul es un súper tema. Es un gran tema que creo que tiene fuerza ahora por el campeonato, pero que en realidad ha sido objeto de la curiosidad de muchísimas personas, no solo de la afición, sino del medio periodístico, ¿no? De los propios científicos sociales. Por esto que mencionabas, la aparente maldición, ¿no? Que no es eso. Ya veremos más adelante que no es eso. Y esta pregunta que hacías es bien importante. ¿Qué es el fútbol? Primero, entender qué es eso. Bueno, yo creo que hay que decir que el fútbol es muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? A ver qué opinan las y los que nos están viendo, ¿no? Si pueden comentar por ahí, dejar en la caja de comentarios algo. Pero yo creo que son varias cosas. Básicamente yo diría son estas. Primero es un juego, ¿no? O sea, cuando uno está en el barrio, cascarea, sale porque quiere jugar, porque quiere divertirse, es una actividad lúdica, ¿no? Y eso, queramos o no, siempre está ahí, siempre. Primero, entenderlo como eso, como una actividad lúdica. Otra, entenderlo como una actividad deportiva, ¿no? Eso implica que tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que se organizan competiciones, ¿no? Hay torneos, es decir, alguien compite o algunos compiten para ser los mejores, ¿no? En ese sentido hay una obsesión por el récord, o sea, por contabilizar quiénes son los mejores, ¿no? En este caso, Cruz Azul ganó la novena, ¿no? Y Guadalajara tiene 12, América 13, Toluca 10, en fin, ¿no? Esta idea de contar es una de las características que hace de estas prácticas los deportes, ¿no? Eh, Ojo, aquí esto es muy importante, también señalar cómo los deportes pueden ser amateur o profesional, ¿no? En este caso, pues nos referimos al deporte profesional. Pero además de que es un juego y un deporte, no sé qué opines tú y qué opinen los demás, también es un gran negocio, un super negocio, un negocio muy grande y complejo. Y entonces entender de qué modo el fútbol transitó de ser primero una práctica, digamos, principalmente lúdica, como esta fotografía que estamos viendo aquí, de Sí. la bandita en el barrio, es una foto de 1928 más o menos, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Cómo pasamos de eso a los grandes estadios, a las grandes cadenas de televisión, a las ligas multimillonarias? ¿Cómo pasamos del juego del barrio a los estadios? Uf, es una súper pregunta y es una respuesta que todavía está en construcción y estará, ¿no? Me parece. Pero hay que entender el fútbol como un fenómeno multidimensional, ¿no? Es juego, es deporte, es negocio. Y cuando hablamos de negocio, también se puede prestar mucho a la corrupción. ¿Cómo ves, Osvaldo? No sé no sé qué Pues sí, opinas. sí, precisamente eso. Y te quería yo preguntar, ¿y qué pesa más? Bueno, actualmente, ¿qué pesa más y cómo ha evolucionado? Tú hablas de que es un juego, es un negocio, pero ¿qué pesaría más? Digamos, en la opinión pública, en la afición, desde luego, pues sabemos que la pasión de la que
son los aficionados a un partido, pues los hace a veces hacer para lo que algunos puedes llamarse locuras, desde raparse el pelo hasta perder propiedades, pero digamos por la pasión de su equipo hasta llorar o deprimirse, ¿no? Reír de júbilo, armar una fiesta, irse, no sé, al Ángel de la Independencia, irse ahí afuera a vitorear con su equipo, a poner el himno. Yo, por ejemplo, este domingo pasado, yo sabía de que había un himno de la Cruz Azul, y aquí unos vecinos igual lo empecé a escuchar, dije, ay, es el himno de la Cruz, ganó el Cruz Azul, ¿no? Entonces fue como un fenómeno, porque no solo es una cuestión de que le competa a los cementeros, a los socios de Cruz Azul, en este caso hablando del equipo que ganó después de casi 24 años, por ser exacto, 23 años, 8 meses creo, más o menos por ahí. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, tu opinión en relación a qué pesa más y cómo es que se transformó el fútbol? Porque pues, la verdad es que sí, creo que todos en nuestra juventud, algunos todavía, recordamos que un medio de socialización importante en el vecindario, en la calle, con tus primos o en la propia escuela fue echarse una cascarita. Eso también es como, digámoslo, viéndolo desde ese punto de vista, ahí también tenemos el efecto del fútbol como una cuestión que socializa, que hermana a las personas, y como por ahí dice un, este, un refresco, que no voy a decir cuál, ¿no? Que un refresco de cola, de repente se echa ese discurso, que el fútbol es pasión, el fútbol hermana, eh, quita los tabús, etcétera. Pero a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, tu opinión de cómo evoluciona y cómo podemos entender el deporte, ¿no? Desde tu perspectiva. Sí, bueno, es una gran pregunta que decía, no creo que podamos contestar tan fácilmente. Y eso es lo sabroso de este tema, ¿no? Voy a desviarme un poquito porque a veces creen que hablar de deporte es algo bien superficial, ¿no? Es como bien fácil. A cualquier persona que le guste el fútbol puede hablar del fútbol y decir cualquier cosa, pero en realidad es un tema bien profundo y bien serio que toca otros aspectos de la vida. Ya mencionabas aspectos culturales, aspectos sociales, económicos y políticos, siempre están articulados con el gran fenómeno que es el deporte. Ahora, ¿cómo se transforma? Bueno, yo creo que hay que entenderlo como un fenómeno social de larga duración en el que se presentaron muchas tensiones y muchas disputas en distintos actores sociales que participaron en ese fenómeno. Eso es bien importante y quiero empezar con esa segunda pregunta que hiciste para poder ir a la primera. Es decir, ¿quiénes participan del fenómeno del fútbol? Desde luego tenemos a los futbolistas, ¿no? Obviamente los que juegan. También tenemos a los dueños de los equipos, y aquí ya introducimos un nombre como que nos puede empezar a hacer ruido, ¿no? Eso implica pertenencia, ¿no? Sí. ¿De quién es el Cruz Azul? Habría que preguntarle a los aficionados. Los aficionados te dirían, pues es nuestro equipo, es mi equipo. Yo no estaría tan seguro, ¿no? Pero bueno, están ahí como los dueños o los directivos, si quieres los llamamos así, promotores, empresarios, ¿no? También están los medios de comunicación, son importantísimos los medios de comunicación, forman parte de este fenómeno del juego, y después está la afición, ¿no? Estos cuatro actores, por lo menos, a lo largo del siglo XX, han tenido numerosas disputas para imponer una idea de lo que debe ser el fútbol como deporte, como práctica profesional. Y esto es muy importante. Para cada sector, el fútbol significa algo diferente. Mientras para la cooperativa es una extensión, una rama, ¿no? Del negocio, ¿no? Porque no es solo el negocio del fútbol, ¿no? Es un andamiaje mucho más amplio, mucho más complejo. Para la afición es otra cosa. Es un vínculo identitario, ¿no? O sea, lo que vimos el domingo, la gente vuelta loca después de 23 años, ¿no? Por fin se sienten campeones, son campeones, van a festejar al Ángel. Eso los hermanó, fortalece sus vínculos comunitarios. Sí, eso es para la afición, pero para los medios no es lo mismo, para los empresarios no es lo mismo y para los futbolistas no fue lo mismo, ¿no? Entonces habría que empezar por identificar eso. Ahora, ¿qué pesa más? Depende. Yo creo que si
queremos seguir pensando y seguir reflexionando en torno al fútbol como un negocio, lo que más pesa es la decisión de los directivos, de los dueños del balón. Ellos son los dueños del balón, nos guste o no nos guste. Las reglas que imponen en la Liga MX, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Cambian de reglas como cambian de calzones, ¿no? O sea, es como se les antoja, no me gusta. Es una cosa rarísima el fútbol mexicano que llega, el que está en lugar 12, se puede meter al repechaje y puede ser campeón. Creo que no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? En fin. Y no creo que a la afición le guste mucho, no lo sé, ¿no? Habría diversas opiniones. Pero ¿quiénes toman esas decisiones y por qué las toman? Pues los dueños del balón, ¿no? Los empresarios, los dueños del negocio. ¿Y por qué las toman? Porque les conviene más, porque les genera más dinero o no. En ese sentido, la afición se asume como ese jugador número 12, ¿no? Seguro has escuchado mucho eso. Somos el jugador número 12, hay que ir al estadio a presionar al rival. Sí, pero para el empresario del fútbol, la afición es principalmente un consumidor, ¿no? Es un actor que consume el producto que yo le doy, consume fútbol en muchas formas, en forma de partidos, en forma de jugadores, en forma de publicidad, de camisetas, de souvenirs, ¿no? Entonces, eso es bien importante para identificar en qué niveles estamos discutiendo y qué es lo que pedimos cuando pedimos ciertas cosas, ¿no? Y por qué no se hace caso o por qué sí, por qué se toman tales decisiones y no. A ver, ¿qué opinas tú que sabes más del Cruz Azul, ¿no? Sí, Hay fíjate, un sí. meme muy famoso ahorita en estos días Ajá. sobre la novena que le achaca el noveno campeonato a la 4T. Y yo cuando vi el meme dije, pues como que no está tan mal, ¿eh? O sea, como que indirectamente. Fíjate que ahí también yo vi ese meme también y entre que me reí dije, híjole, no sé si es manera broma o qué. Con esto que comentas también me viene a la mente por ahí una película de unos actores conocidos que, bueno, no voy a hacer el spoiler, pero que habla sobre fútbol mexicano, ¿no? Por ahí ya los que nos escuchen, nos vean, sabrán de qué película hablo, de dos actores icónicos ahorita de Hollywood. Y me viene también a la mente la cuestión del fútbol como negocio y corrupción con lo que pasó con Joseph Blatter, si no sé, si más no recuerdo, ¿no? Cuando le avientan esa imagen en la que le avientan billetes, ese video, y que también significa mucho, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, y digo, y apropiándome un poco por la cuestión de que, como te lo he comentado y como lo saben algunos amigos en relación a mi tema, bueno, yo soy historiador por el Colegio Mexiquense y trabajé precisamente la historia de la industria del cemento y de la Cruz Azul desde el punto de vista socioeconómico, empresarial. Y bueno, uno podría pensar, bueno, yo me enfoqué sobre todo en el desarrollo y en la construcción. Te das cuenta de detalles muy importantes, por ejemplo, lo que se puso por aquí, que la Cruz Azul, la cementera Cruz Azul fue, digamos que, la que abanderó diferentes obras públicas que muy pocos conocen. En la Ciudad de México, por ejemplo, la colonia La Condesa, El Rastro, gran parte de Tlalpan estuvo, digamos, lleva el cemento Cruz Azul, y eso por así decir, muchas colonias que se hicieron a principios del siglo XX durante esa gentrificación que empezó el general Porfirio Díaz y que empezó en la Ciudad de México, pues lleva el cemento Cruz Azul, solo que no llevaba ese nombre y que tiene una herencia también que va a razón del escudo de la Cruz Azul, que pues son los colores de Inglaterra, ¿no? Si nosotros vemos los colores del escudo de Cruz Azul, son los colores de Inglaterra y tiene que ver también mucho con quiénes son los dueños iniciales, ¿no? De repente, platicando yo con las personas con los que yo hice también mi investigación sobre la Cruz Azul, pues yo veía que tienen un odio histórico quizás infundado o mal encaminado en contra de esos fundadores ingleses que quebraron la empresa, que esclavizaban a los trabajadores y que no sabían ni español y etcétera. Como dijeran por ahí, yo tengo otros datos y efectivamente yo encontré otros datos, ¿no? Para empezar, digo, y
incomodando un poco, digo, sin afán de hacer sentir mal ni a los cooperativistas ni a los aficionados al Cruz Azul, porque esto es parte de sus raíces. La cooperativa sale a partir de la industria, se transforma a partir de la industria del cemento de fines del siglo XIX, y ya después de ese proceso también importante de los obreros que empieza en 1927. Curiosamente, el año de 1927 que se da la primera protesta porque la empresa de la Cruz Azul estaba prácticamente en quiebra, estaba en un periodo de crisis y la había arrendado la Tolteca. En ese año también se funda el Sindicato de Trabajadores y en ese mismo año se funda el primer equipo de fútbol al interior. Entonces, es así como que un poco icónico, pero me pone a pensar mucho la cuestión que comentas, porque efectivamente hay, pues hay diferentes cuestiones que tienen que ver al interior de por qué podemos decir que no era una maldición. Si nosotros vamos más allá de cómo se funda eh, la sociedad cooperativa, que se funda entre 1937 y 36 y 37, nosotros antes de todo eso tenemos todo un proceso en el que les comentaba, desde fines del siglo XIX la Cruz Azul estuvo pues luchando como una pequeña empresa que inicialmente empieza en la colonia San Fernando, allá en la Ciudad de México, con la hechura del cemento y esta cuestión, y se tenían que concursar por las patentes. No era fácil, obviamente en ese México que don Porfirio quería lograr orden y progreso y embellecer, los contratistas y las industrias constructoras se peleaban los contratos. En este sentido, la empresa de donde nace Cruz Azul no logró un contrato, e incluso voy a decir algo que está en los datos, logró contratos, pero no los concretó, no, valga la redundancia, no los concretó, no los finalizó por cuestión de falta de estructura, por cuestiones de economía y por otra cuestión, los malos manejos, porque de repente ellos, estos ingleses que tuvieron buena voluntad, de repente creaban, ahora, ahora está penado, pero en ese entonces era válido crear empresas fantasmas tras empresa fantasma para hacer que sobreviviera su propia empresa. Entonces, finalmente hay por ahí un escándalo que está documentado y que obviamente a lo mejor si en algún momento escribo un libro voy a hablar de hecho un fraude porque ellos compran cemento importado y lo etiquetan en la fábrica y lo hacen pasar como un cemento que es de ellos, se da cuenta el gobierno y olvídate, ¿no? Y quieren hipotecar la empresa, entonces no tenían digamos, ese tacto ellos, estos ingleses, Gibbon y Watson, que eran dos familias, ¿no? Y llega a principios del siglo XX un, eh, un empresario de apellido Faguaga Pimentel, que yo lo he comentado, como dijeran por ahí, anacrónicamente, que sería el Carlos Slim del Porfiriato, porque el señor este, era diputado, había sido senador, era alcalde de la Ciudad de México, tenía empresas de construcción, empresas de todo tipo, y entonces él obviamente entra como accionista minoritario y después se apropia de la empresa de estos ingleses bajo el nombre de la Compañía Bancaria de Bienes y Raíces y pone a funcionar a principios del siglo XX a la Cruz Azul, que icónicamente su casa se encuentra eh, digamos que aquí a unos kilómetros de la Ciudad de México, en lo que es el municipio de Tula de Allende, lo que era la antigua eh, Hacienda de Jaso, la colonia que se hace llamar después Cruz Azul Jaso, y que ya con el mandato de los cooperativistas se hace llamar Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Si tú vas, por ejemplo, a darte una visita a Cruz Azul, digo, seas aficionado o no y conozcas a lo mejor un poquito sobre la historia de los obreros o incluso sobre el propio fútbol, tú te apropias de ese espacio, porque mira, hasta los botes de basura tienen el logo de Cruz Azul, todo tiene plagado de su historia es como cementera y su historia como un equipo de fútbol.
Entonces tú ves por ahí un lado, ves la icónica estación a donde llegaban desde esa época los embarques de cemento y los llevaban a la Ciudad de México, a la colonia, bueno, al estación Buenavista de ferrocarril. Por otro lado, hay un pilar que tiene todos los nombres en una fuente con los nombres de los fundadores de la lucha cooperativista. Y por otro lado, también hay una capilla en la cual tienen ahí al, digamos que tiene un memorial el señor Guillermo Álvarez Macías, que curiosamente, hablando de esto, Guillermo Álvarez Macías es el papá del Así ex es, directivo de la Cruz Azul, el famoso claro, Guille un Álvarez. personajazo, ¿eh? Un Entonces, personajazo. y contrastante la historia, si tú ves la historia de ese señor Guillermo Álvarez Macías con la de su hijo, porque estarías hablando como de Satanás y el diablo, si lo hacemos así, en el sentido de que Guillermo Álvarez Macías le da ese empuje a la empresa, empieza a generar, él crea la ciudad cooperativa Cruz Azul, le da, digamos que gracias durante su gestión, que fue de 1953 al 76, se dieron algunos campeonatos, él impulsó el equipo, a la Cruz Azul le interesaba como a pues algunas empresas entrar en varios giros, sobre todo también por la apropiación de algunos espacios. Se estuvo pensando en ese entonces formar un equipo de béisbol, y aunque por ejemplo no existe el béisbol como una cuestión profesional en Cruz Azul. Actualmente, si tú vas a Ciudad Cooperativa, pues hay una cancha de básquet, una de vóley, porque pues también es una ciudad Claro. cooperativa deportista. Pero el béisbol, digamos que no como proyecto de integral para formar un equipo de primera liga, no lo logran. Desconozco cuál es el motivo, pero le apuestan al fútbol. Y como ya había una pequeña liga desde 1927, con este señor Guillermo Álvarez, pues empiezan a capitalizar y empiezan a invertir y todo, gran parte de lo que es este emporio de la sociedad cooperativa, le empieza a apostar para impulsar un equipo que genere una identidad en los obreros, en los cooperativistas, Y les va y, bastante bien, ¿eh? y, y Es la va, y va etapa más dorada del allá. Cruz Azul. Y va más allá porque no solo los cooperativistas se sienten identificados, empieza a haber campeonatos, empieza a haber figuras icónicas ya por ahí de los 70, sino que incluso ya las personas más allá de eso, ya no es necesario que tú seas cooperativista, obrero, mucha gente empieza a empatizar con ellos. ¿Por qué? Porque los ve también como un equipo que viene no solo de la lucha obrera, sino también que es un equipo constructor, y la máquina del Cruz Azul, que también es una máquina icónica, que se encuentra ahí una estatua allá en Cruz Azul, de esta máquina que es de una de las primeras, de ahí viene el nombre de la máquina Cruz Azul, porque es la máquina que impulsa Claro. todo ese trabajo, ¿no? Entonces, eh, No, pega muy bien, funciona muy bien. pega muy Esa época bien, es la época dorada del Cruz Azul. Esa década es la del equipo, exacto. ¿no? La de los 70. Está buenísimo. Sí, 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 por supuesto. ¿En dónde andará Billy Álvarez ahorita, Con todos los millones que. Pues Pero, y en ese sentido, perdón que te interrumpa, yo creo que es fundamental, aunque no lo quieran o no se diga mucho, que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, le hubiera puesto el ojo a Billy Álvarez. O sea, eso, yo estoy convencido, digamos, todavía no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dice el meme de Elmo, de que si no hubieran sacado o no hubieran hecho que Billy Álvarez huyera, yo creo que esa supuesta maldición seguiría, ¿eh? O sea, hay cosas exactamente. bien turbias ahí que la salida de Billy Álvarez permitió que hubiera cierto movimiento dentro de la cooperativa, se tomaran decisiones y mira, 6 meses después de su huida, poquito más quizás, ya tenemos a Cruz Azul rompiendo su maldición de 23 años, Es, 5 es, meses y no sé cuántos es días, bien ¿no? curioso porque comentando también con algunos trabajadores, me decían que la sociedad cooperativa, obviamente por ser una sociedad conjunta, todos tienen derecho a cierto tipo de bono y regalías que les deja ahorita, bueno, actualmente el mayor capital está apostado en el club deportivo y todo lo que genera. No necesariamente porque la constructora no genere capital, sino que finalmente
tiene mayor impacto en la industria del deporte la Cruz Azul, porque pues hay cualquier NY de cantidad de accesorios del Cruz Azul, pero entonces yo recuerdo que hace un poquito más de 32 años que entra Billy, eh, empieza una gestión un poquito turbulenta y por ahí del 97, que fue el último campeonato, penúltimo, si contamos el actual campeonato, de repente el Cruz Azul se apagó. Y yo comentaba con algunas personas y les digo, bueno, ¿por qué se apagó el Cruz Azul? Si iba bien. Eh, la cuestión está en que hubo ahí movimientos económicos turbios. Billy Álvarez empezó a querer, si no le dio resultado, casi le da resultado porque creo que ya lo que quería era, tengo entendido, así que a reserva de la mesa directiva y de lo que digan por ahí, quería quebrar o quería ceder las acciones a un capital privado de casi el 50% de toda la empresa, del club deportivo y de la constructora. Y entonces eso no lo puedes hacer porque estás hablando de una sociedad cooperativa en la que más de Pues 200 claro. miembros fundadores más los socios tienen vela en ese entierro. Y no solo eso, se benefician, porque en aquel campeonato del 97, me comentan, salieron beneficiados, digamos que Claro. me lo comentaban tan fácil que incluso a la persona que era afiliada o que era socia de número, que era, no sé, chofer de, porque hay un transporte, servicio de limpia de Cruz Azul Jasso, a todos les tocó por lo menos un bono de 1,000 pesitos al más bajo, cuando ganó en aquel, porque capitalizó y porque así estaba en sus cláusulas, que como son parte del club, es parte de la Cruz Azul, ellos tenían que recibir cierto bono por ser cooperativistas. Entonces, Claro. eh, comentan que pudo haber sido que Ili Álvarez temió que este tipo de maniobras no se podían llevar a cabo porque podía llevar a la quiebra a la empresa si volvía a ganar. No iban a estar dando, repartiendo dinero campeonato tras campeonato, porque pues obviamente pues, la empresa tampoco resistiría. Y puede ser, pero por el otro lado es que también ellos lo que especulan es que fue como un campeonato como que vino a dar el pantallazo de que, pues sí, el hijo de Guillermo Álvarez Macías, y tuvimos otro campeonato, y de repente, pum, se apagó, porque en realidad él tenía otra línea, él quería realmente llevar por otro cauce la empresa, la quería privatizar en ese sentido. No pudo, pero ¿qué es lo que generó y lo que se comenta? Pues el famoso mito de la cruz azuleada, la maldición, y que nunca llegan y no llegan, y que pues ya en el azulgrana hay mitos que si está un jugador enterrado, que si está un aficionado enterrado, que si un brujo les echó la maldición, pero no. Nosotros pudiéramos hablar sobre qué tipo de subvenciones reciben los jugadores de la Cruz Azul. Y válgame, yo para el conocimiento que tengo, están muy consentidos. Yo sé que a lo mejor en otros equipos, en el América, en Chivas, pues deben estar consentidos, pero aquí hasta los de segunda y tercera división tienen una serie de cuestiones que los arropa bien, los apropia, becas para sus hijos, eh, departamento, prestaciones. Sí, claro, claro. Cruz Azul tiene un banco que se llama Finagam, tiene también una serie de empresas comerciales que se llaman Azul Sport. Entonces, todo ese tipo de beneficios, cuando llegas así como jugador de segunda y de primera, pues es casi como semidioses, y te tienen ahí, hay un fraccionamiento especial para los jugadores hasta donde tengo entendido, y entonces uno se explica, bueno, si los consienten tanto, si tienen ese rendimiento, entonces, ¿por qué, por qué el, por qué el equipo no jala, no rinde? Entonces, tiene que ver con esa cuestión, ese desarrollo pues básicamente de que ha estado amañada la cuestión. Ahora, lo que comentas de la 4T, pues sí es curioso, ¿no? Que ahora que entró la lucha de la corrupción con este gobierno y que está fiscalizando y está persiguiendo a muchos, que le pongan el dedo a este empresario, y que obviamente a los pocos meses o semanas de que se le ha puesto, desaparece y ahorita es perseguido por la Interpol, junto con algunos de sus subalternos. Y la Cruz Azul, obviamente, en la casa matriz de acá de Tula se vio, pues,
se vio en la zozobra de si liquidaba o no liquidaba, porque obviamente podía resistir hasta medio año en cuanto a mantener a los trabajadores, pero no más. Entonces, para estas fechas prácticamente hubiese estado en números rojos. Nosotros sabemos, bueno, a lo mejor algunas personas saben que Cruz Azul Hidalgo, que está acá en Jaso Tula, está en Jaso, es, digamos, la matriz o inicial, pero obviamente hay oficinas en la Ciudad de México, hay una planta en Aguascalientes de cemento, hay otra en Lagunas en Oaxaca, hay otra en Puebla. Entonces, esas plantas técnicamente parece que sí funcionaban, pero el corazón de Cruz Azul se colapsó con esta crisis. Entonces, finalmente, pues ese es el resultado este, de, Yo de creo que, al que, final yo creo que sí hay una relación que todavía, digamos, no podemos, digamos, hay que explorar todavía a mayor profundidad. Y eso lo haremos en el futuro también a medida que podamos tener más acceso a la información, ¿no? Mayor transparencia y eso. Pero yo creo que sí hay una relación bien directa. No creo nada en ningún tipo de las maldiciones ni en los esencialismos. Yo creo que hay una relación directa entre los que organizan ese negocio y el triunfo del equipo, ¿no? Hay que explicarlo después. Bueno, ya será labor de los periodistas, de los reportajes, de los propios científicos sociales que nos acerquemos al fenómeno, pero va a estar bueno en los próximos años ver cómo lo explicamos, ¿no? Y cómo lo analizamos. Y también ver cuando atrapen a Billy, ¿eh? Porque ahorita anda, quién sí, sabe dónde porque andará. si lo Yo no creo llegan que a esté sufriendo atrapar, llega a mucho. decir, bueno, obviamente sería un colapso por lo que representa, pues, no solo para los cooperativistas como comentamos, sino también para la afición, porque pues pegaría y sí sería muy lamentable, esperemos que no pase, que el equipo se desarticule, que baje a segunda, que desaparezca. Y yo creo que también ahí está el meollo del asunto, porque si bien Billy Álvarez corre después de que le ponen el dedo, la unidad de inteligencia financiera de la 4T, hay otra cuestión interesante. Qué curioso que ahora sí gana. Y no porque uno no quiera que gane el equipo, sino qué maniobra económica, por ejemplo, al interior de la Cruz Azul se dio como para que ahora sí llegara. En este sentido podemos hablar románticamente, y tú lo sabrás, ¿no? No, pues que los jugadores, la afición se impulsaron, el amor. Bueno, puede ser, pero por el otro lado, ¿quién no dice si esto también fue algo acordado? No sé, no estoy hablando del gobierno, pero estoy hablando, no sé, de un club empresarial, de los propios clubes, que no les conviene que este equipo se caiga, y dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a capitalizar. Ahora sí, digo, el equipo tiene todo para ganar y lo tuvo, pero no solo Sí, eso, claro. sino además, pues con base en esto, hay que, eh, hay que dejarlo que ahora llegue al final y obviamente al equipo le sirve, a la empresa le sirve, porque quizás este noveno título sea el respiro que le dé básicamente no solo al club deportivo, sino a toda la cooperativa, un aliciente financiero enorme para que no quiebre. Esa digamos que también es una forma de decir, bueno, ganó y Vamos a seguir ver. para arriba, puede haber ahí un rescate económico como el que hubo, por ejemplo, en el 37 con los cooperativistas, no lo sé, como tú comentas, pues Sí, ese, claro. ese Están relacionados, están relacionados. No, ahora, también es verdad que los equipos de fútbol cuidan muchísimo pues las pruebas que dejan, ¿no? Pues es difícil tener acceso a las fuentes oficiales cuando uno quiere hacer historia del fútbol, no solo en los tiempos, digamos, historia del tiempo presente, digamos, en los tiempos más recientes. No, desde el origen, la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo, no tiene un archivo, ¿no? Que supuestamente se quemó o algo así pasó, ¿no? En fin, habrá que clarificar después la relación de Billy Álvarez con el equipo. Yo lo que sí sé es que era muy cercano a los jugadores y cuando se pela, los jugadores salen con una manta diciendo que apoyan a Billy. Ojo con eso. Yo solo digo, ojo con eso, no vamos a platicar un poquito más porque ya nos alargamos demasiado, más bien hay que ir despidiéndonos, pero es un súper tema y hay que tenerlo en la vista, ¿no? Hay que tenerlo en el ojo ahí, ¿no?